Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana con Lucio Muñoz, que en el día de hoy va a hablarnos de la inmigración ilegal, sus causas, los problemas que genera, las soluciones que se podrían poner sobre la mesa para solucionarla, si es que se puede solucionar, y pues los diferentes factores que rodean a este tema tan amplio y este tema que está tan de actualidad. Lucio, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí como siempre, Miguel. Un honor y un placer. En primer lugar, evidentemente para empezar construyendo bloques, ¿qué es lo que provoca la inmigración ilegal? Y ya luego vamos viendo, pues, bueno, cuáles son sus causas, básicamente. Sí. Bueno, pues tenemos que aludir en este sentido pues a la teoría de la conspiración. No hay más remedio. No me gusta hablar de esa teoría, puesto que no soy partidario de la misma. Sí me gusta hablar de hechos concretos. Y los hechos concretos son los siguientes. Hay determinados actores globales que están interesados en integrar, entre comillas, porque es imposible, pero ellos lo pretenden así, integrar a la inmigración ilegal, sobre todo de origen musulmán, en la Unión Europea. ¿Y el objetivo? Hay diversos objetivos. El objetivo, no me gusta, repito, no me gusta hablar de esto, pero desde mi humilde punto de vista el objetivo es el siguiente: conformar una sociedad multicultural debido a la proyección de estas políticas globalistas, en la cual se olvide sobre todo la identidad occidental, en este caso la identidad de Europa, que por ejemplo pues las raíces de Europa son un sistema jurídico derivado del derecho romano, la tradición judío-cristiana y la filosofía griega. Estas raíces, borrarlas para que no haya ningún origen, no haya ninguna referencia orientativa en cuanto al origen. Se crearía una sociedad multicultural, mestiza, en la cual pues haya una desprotección total para el ser humano, para el individuo a nivel familiar, de identidad en relación a la pertenencia a un país, a una comunidad, a una civilización, etcétera. Todo ello viene de una idea que es básicamente la relacionada con el marxismo cultural, con la escuela de Frankfurt del siglo pasado. Toda esta ideología está basada en el marxismo cultural, es decir, lo que se pretende es pues borrar la identidad y la cultura de una civilización, y en este caso de un continente como es el europeo. Repito, para conformar una sociedad multicultural en la que no haya orígenes ni referencias orientativas en cuanto a ningún pasado, ninguna identidad, y en la cual se pueda gobernar o gestionar de una manera fácil, es decir, manipularla al antojo de unos poderes globalistas. Este es el objetivo, tal y como yo lo entiendo. Lo que ocurre es que este objetivo, pues muchas personas no lo entenderían. En este sentido, se podría explicar de otra manera, pero en realidad el objetivo es este. ¿Lo quiera creer la gente o no? Y el gran impulsor de eso evidentemente sería entonces George Soros. Bueno, George Soros y más personas integrantes del Club Bilderberg. De todas formas, George Soros, lo único que se le puede achacar es que a través de su fundación, Open Society, pues ha financiado con cientos de millones de euros a lo largo de varios años, de los últimos años, ha financiado estas políticas globalistas y multiculturales, por una parte, y por otra también ha financiado, estos son hechos, esto no tiene nada que ver con la teoría de las conspiraciones, que estos son hechos que se pueden probar, y también ha financiado la implantación de la ideología de género, tanto en Europa como en Sudamérica. En este sentido, son dos estrategias paralelas que se están implantando pues al mismo tiempo, y que chocan. Es decir, la inmigración musulmana, que es la mayoritaria, que está entrando en la Unión Europea y en España, esta inmigración nunca va a aceptar la ideología de género y sus derivados en forma de leyes de género. En este sentido, la explicación a ello pues es lo que acabo de comentar antes. ¿Por qué se está financiando, por un lado, la ideología de género, claro, y por otro lado, la invasión masiva y musulmana, tanto en cuanto estos dos factores provocarán un choque cultural pues, de impredecibles consecuencias, tanto en cuanto la población musulmana pues, crezca
y esta ideología de género se asiente todavía más en la cultura europea, que ya es parte de ella, independientemente de que sea pues favorable o perjudicial, pero ya es parte de la cultura europea. Esto producirá un choque cultural de impredecibles consecuencias, porque la comunidad musulmana nunca se adaptará y nunca cumplirá las leyes de género, nunca, bajo ningún concepto. Evidentemente, el Islam no es compatible con la cultura europea, y la ley Sharia no es compatible con las leyes occidentales derivadas de un Estado democrático de derecho. Esto es así. Pues sobre esa primera parte de la teoría conspiratoria que has puesto sobre la mesa, tenemos una declaración de Javier Villamor, que es un periodista, que habla de cómo Soros y estos poderes del Club Bilderberg pues van a intentar, o intentan ya y lo están haciendo, atomizar la sociedad para que, bueno, como bien has dicho tú, para manipularla y poder controlarla, porque no tienen identidad, no tienen personalidad para actuar de una forma o de otra. Vamos a verlo. ¿Qué tiene que ver George Soros en la inmigración? George Soros quiere la destrucción de las identidades nacionales, y uno de los métodos para destruir estas identidades es destruir la homogeneidad racial o, digamos, social de los países. Con esto que no se me entienda como racista, sino quiero decir que históricamente los Estados-nación se han conformado con poblaciones muy homogéneas racialmente o, digamos, genéticamente. Europa es muy homogéneo precisamente a través de siglos de guerras, de invasiones, etc. Y esto había que romperlo, como se rompe con la inmigración masiva. Se ha demostrado que George Soros ha financiado ONGs como Open Arms, entre muchas de ellas, que favorecen el tránsito ilegal de personas. La gente que viene, desgraciadamente, a buscar un mundo mejor, lo que se encuentra es, en muchas ocasiones, un mundo peor del que venía. Esta inmigración, además de servir para los intereses capitalistas ultraliberales, porque lo que hace es bajar el salario de los trabajadores nacionales, lo que crea también es un problema interno de cohesión social. ¿Cómo atomizar la sociedad para que no pueda avanzar? Ese es el objetivo de personajes como George Soros, y lo están consiguiendo. Tu donativo económico nos ayuda a seguir. Pues, ¿estás de acuerdo con Villamor? Completamente. Este es el objetivo. Sobre todo, ya lo he comentado antes, son dos estrategias paralelas que se están implantando al mismo tiempo. Tanto la implantación de la ideología de género, son dos estrategias, son dos políticas estratégicas, tanto la implantación de género como la inmigración musulmana. La una no se entiende sin la otra, es decir, estas dos estrategias a largo plazo conformarán un auténtico choque cultural en el seno de la Unión Europea, y se está haciendo por este motivo. Estoy totalmente de acuerdo con este señor. De hecho, yo acabo de escribir un libro sobre este asunto, y ahora mismo este libro está en una editorial y saldrá pues a finales de septiembre o a primeros de octubre, y varios capítulos pues de este libro se los dedico a este asunto, sobre todo pues que hay una relación directa entre este señor, entre George Soros, y la financiación de estas políticas, como ha dicho este señor, a través de Open Arms, pero sobre todo a través de una fundación que preside George Soros, o su hijo, no sé si ahora la preside su hijo, es igual. En cualquier caso, a través de esta fundación que se llama Open Society. Por ejemplo, este señor ha dicho que George Soros financia Open Arms, pero a Open Arms la han financiado 4 ayuntamientos gobernados por Podemos en España. De hecho, así lo refleja pues el libro de contabilidad de esta sociedad, de Open Arms. En concreto lo ha financiado el Ayuntamiento de Carmena, el Ayuntamiento de Colau, el Ayuntamiento de Valencia, el anterior, aunque sigue gobernando el mismo, sí, la misma persona, y el Ayuntamiento de Zaragoza con el anterior alcalde. Estos cuatro ayuntamientos gobernados por Podemos han financiado a Open Arms, porque Open Arms es parte de esta estrategia a la que he aludido antes. Es una herramienta necesaria y cooperador necesario también de las mafias para atraer a estos inmigrantes ilegales a la Unión Europea. Eso de las mafias ahora hablaremos, pero tenemos un tuit preparado de Rubén Pulido, que es posiblemente el periodista de este país más especializado en inmigración. La verdad es que este periodista pues está a todo en cuanto a la relación entre mafias y entre organizaciones no gubernamentales. Vamos a ver este tuit en el que hace referencia justo a lo que acabas de comentar. 700.000 euros públicos a Open Arms para el rescate de inmigrantes contraviniendo a la Unión Europea. El reemplazo globalista regado con dinero público de los españoles para que filántropos de chequera puedan continuar falsificando náufragos al servicio de las mafias. Hace ahí referencia pues a la noticia de OK Diario, que dice que Carmena y Colau, entre las dos, dieron 700.000 euros públicos
a esta organización, al Open Arms, que, bueno, de hecho Rubén Pulido en otros hilos de Twitter reflejó cómo están totalmente compinchados con los Alvilla Boys, que son la supuesta guardia costera de Libia, pero que realmente no lo son. Son unos traficantes de personas que llevan a los inmigrantes hacia mar adentro, donde ya dentro de sus barcas los acompañan y allí ya pues se los dan a las ONGs, al Open Arms, e incluso se ha visto a los Alvilla Boys con las metralletas y demás dentro del Open Arms. Es decir, que parece que realmente una organización humanitaria no lo es, sino que está más por las comisiones que luego se llevan por traer gente rescatada del mar, supuestamente. Sí, esto tiene una explicación muy clara. Independientemente que toda esta estrategia viene, como te he dicho antes, en relación al marxismo cultural, del que hace gala pues Podemos, pero todo ello tiene una explicación muy clara, independientemente de la teoría de la conspiración, que la vamos a dejar al margen. Sí. La financiación por parte de los ayuntamientos gobernados por Podemos, la financiación a Open Arms tiene el siguiente motivo. Los inmigrantes ilegales son las nuevas redes clientelares de los partidos de izquierda. ¿Por qué? Pues porque su base social, digamos, la que ha votado siempre al socialismo o al comunismo, pues evidentemente se ha difuminado. Conforme pues ha avanzado la historia y el entorno económico. Por tanto, ahora las nuevas redes clientelares que quiere la izquierda que sean sus nuevos votantes potenciales o ya reales, en este caso son reales, son la inmigración ilegal. Por eso la izquierda, los partidos de izquierda son los primeros interesados en que esta inmigración ilegal pues acceda a la Unión Europea y en este caso en nuestro país pues a España. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo. Tengamos en cuenta que un inmigrante ilegal legal puede ser económico o puede ser refugiado, es decir, puede solicitar asilo político. En este sentido hay que diferenciar el inmigrante de tipo económico que viene a buscar un futuro mejor. Este inmigrante no tendría por qué, según la ley, acceder a la solicitud de asilo político y, por supuesto, obtener el estatus de refugiado. Y muchos de ellos sí están obteniendo el estatus de refugiado sin ser refugiados, porque son inmigrantes económicos. ¿Y por qué se está haciendo así? Pues muy sencillo, porque un refugiado en 5 años, un inmigrante ilegal, si vía solicitud de asilo político obtiene el estatus de refugiado, en 5 años puede obtener la nacionalidad española y, por tanto, tendría derecho a voto. Estos inmigrantes ilegales votan mayoritariamente a la izquierda, sobre todo los musulmanes. En España votan al PSOE y a Podemos, en Cataluña, una región de España, votan a Esquerra. Eso pasa actualmente. En el futuro votarán a los partidos musulmanes que representen sus derechos y ya dejarán de votar a la izquierda. Pero hasta que estos partidos musulmanes empiecen a consolidarse, porque ya hay uno en Cataluña Ceuta también hay uno. Exactamente, que hay un alcalde musulmán por cierto, que se presentó por Esquerra, ya gobernando un municipio de Catalán. Pero bueno, al margen de ello, estos refugiados en 5 años votan. Y por otra parte, un inmigrante que se empadrona en un ayuntamiento, inmediatamente ya tiene derecho a votar en las municipales. Por tanto, lo primero que pretenden los partidos de izquierda es que estos inmigrantes ilegales vengan a España, los conviertan en legales lo más rápido posible y que voten a la izquierda, porque ellos son los que les facilitan a través de las mafias, pues todas las ONGs, que se han convertido también en mafias, algunas de ellas, pues les facilitan todo el asesoramiento jurídico, pues todo lo que necesitan en relación a la asistencia sanitaria, vivienda, acceso a subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la izquierda es la responsable, independientemente de la teoría de la conspiración y a la que aludía este señor periodista que ha salido antes por televisión, la izquierda es la primera interesada en que haya una invasión, sobre todo musulmana, en la Unión Europea y en este caso en España. De ahí viene la financiación al Open Arms por parte de 4 ayuntamientos gobernados por Podemos. Estas son las razones que ha puesto Lucio sobre la mesa, por las causas por las que tenemos esta avalancha de inmigración ilegal, como hemos visto antes en pantalla, 57.000 en el último año, en el 2018, en este 2019, cuando se hagan los cálculos completos, seguramente será
incluso más. Y estas son las causas, como ya he dicho. ¿Qué problemas puede generar o ya está generando la inmigración ilegal? Problemas muchísimos, puesto que en principio un modelo de inmigración puede aportar valor a un país como España o a un grupo de naciones integradas en la Unión Europea, o puede perjudicar, dependiendo del perfil de este modelo de inmigración. El modelo de inmigración que podría aportar valor, es el único modelo de inmigración que podría aportar valor a la Unión Europea y por tanto a España, es un modelo de inmigración occidental, culturalmente compatible, cualificado y formado, es decir, con inmigrantes formados y cualificados, y sobre todo adaptados. Esto es muy importante, aparte de culturalmente compatible, también es muy importante este factor, pero este que voy a decir a continuación también es realmente importante, que sea adaptado a las necesidades tanto de nuestro mercado de trabajo, nuestro mercado laboral, como de los sectores productivos de nuestra economía. Solo este modelo es capaz de aportar valor a un país o a un continente. Cualquier otro modelo, es decir, el modelo que se ha implantado en la Unión Europea, que es el modelo de la inmigración ilegal, formado por inmigrantes no cualificados y no formados, y encima culturalmente incompatibles, sí, es decir, de mayoría de origen musulmán, este modelo solo traerá consecuencias negativas. Culturalmente incompatibles, ya hemos dicho que los musulmanes nunca se integrarán en la cultura occidental, jamás. Y sobre todo la segunda generación de musulmanes, que por cierto, el 10% de los musulmanes que han entrado ilegalmente en España son yihadistas, y un gran porcentaje de la segunda generación de musulmanes también son yihadistas. Son datos de la policía, no míos. En este sentido, el problema es también de tipo económico, es decir, solo un inmigrante capaz de llegar a España o a la Unión Europea con un contrato de trabajo, aunque sea un contrato de trabajo que permita pues un salario, digamos, bajo, siempre que sea un contrato de trabajo a tiempo completo, ese inmigrante ya podría ser considerado como contribuyente neto al Estado o a la hacienda pública, independientemente de que esa contribución no fuera muy relevante. Pero realmente, según un estudio del Ministerio de Finanzas del Gobierno de Dinamarca, hace ya 2 años, creo que lo publicaron, este estudio determina que solo un inmigrante cualificado, preferiblemente occidental, capaz de, vía contrato de trabajo a tiempo completo, es capaz de pues optar a un salario medio o medio alto. En concreto, este estudio determinaba que tendría que ganar de 25.000 a 30.000 euros, es decir, un poquito por encima del salario mínimo interprofesional existente en este país. Pero este estudio se podía aplicar a cualquier país integrante de la Unión Europea. En cualquier caso, aunque sea menos dinero, pero solo un inmigrante cualificado, formado, con un contrato de trabajo y capaz de generar un salario medio o medio alto, es capaz de ser un contribuyente neto a la Seguridad Social y, a la Hacienda Pública y al Estado. Hay la excepción que he comentado antes, también podría ser un contribuyente neto con un contrato de trabajo a tiempo completo y un salario menos elevado. Pero este tipo de inmigrante seguramente podrá perder el trabajo en el corto o medio plazo. Otra excepción es los inmigrantes que necesitamos para determinados sectores productivos, tales como la construcción o el entorno agrario, el sector agrario. En el campo necesitamos inmigrantes para cubrir posiciones laborales que no quieren los españoles, y en la construcción también. Esta es la excepción, pero evidentemente se podría traer un número determinado de inmigrantes en función de las necesidades de estos sectores productivos, nunca más. Por tanto, a nivel económico van a crear un gran problema, puesto que la mayoría de ellos no van a poder conseguir ningún trabajo. En segundo lugar, no tienen formación ni cualificación, por tanto habría que dársela y esto cuesta dinero. La mayoría no saben hablar español y habría que darles clases de español, también cuesta dinero. Por tanto, la formación de estas personas cuesta muchísimo dinero y la integración en el mercado laboral prácticamente es imposible para la mayor parte de ellos. Por tanto, muchos de ellos acabarán en la delincuencia o en la exclusión social. La consecuencia más importante será un recorte en el estado del bienestar, porque a la mayoría de los inmigrantes que han llegado a España y a la Unión Europea habrá que mantenerlos con subvenciones, puesto que, repito, no podrán acceder a ningún empleo, digamos, pues
aceptable, la mayoría de ellos, porque no están preparados, no porque no quieran, sino porque no están preparados. Este es el gran problema. Ya ha pasado en países como en Suecia o como en Dinamarca. Suecia es el paraíso del estado del bienestar, el paradigma del estado del bienestar. Pues ha habido un recorte impresionante en el estado del bienestar de Suecia debido a este motivo. También lo ha habido en Dinamarca, por supuesto en Francia, en Italia, en Alemania, en casi todos los países de la Unión Europea, y en España también se está produciendo, puesto que ya hay una subvención, por ejemplo, a los MENAs. Los MENAs son los menores no acompañados, sobre todo magrebíes, que llegan a España, de la Unión Europea también, y para ellos se han pues, construido o instalado muchos centros de acogida en diferentes ciudades españolas. Evidentemente, estos centros hay que financiarlos. ¿Se financian con ONGs? Sí, evidentemente, pero a esos ONGs hay que financiarlas con subvenciones procedentes de los impuestos de los españoles. Y no solo eso, sino que a los MENAs en Cataluña se les aporta una renta de reinserción mínima, que consta de 680 euros o 660 euros para cada uno de ellos en cuanto salgan del centro de acogida. Lo que se pretende es que estos MENAs, como no tienen trabajo, ni pueden conseguir ningún trabajo porque no tienen ninguna capacidad para conseguirlo, pues la mayoría de ellos están pagando por las ciudades, y para que no caigan en la delincuencia, se les ha ocurrido pues a diversos partidos políticos catalanes, independentistas sobre todo, pues establecer esta subvención en forma de renta mínima. Por tanto, ya sí que podemos hablar de una inmigración subvencionada, y esto es, por supuesto, un recorte para el estado del bienestar, que se financia pues con los impuestos de los españoles. Pues ya han visto ustedes las dos grandes consecuencias que tiene la inmigración ilegal. Una económica, creo que los MENAs al año eran unos 7.200 euros, sí, cada uno de ellos, y no son pocos. Y luego las consecuencias del choque cultural, ¿no? Europa, el occidente, pues con el mundo árabe, que son muy diferentes. Y en cuanto ya, me gustaría que fuéramos avanzando un poco en los temas, brevemente, ¿cuál es la relación, pues ya que has escrito este libro, entre ONGs y mafias? Así brevemente. Bueno, yo creo que ya la mayoría de los españoles es consciente de ello. Sí. Son cooperadores necesarios, empleando un término jurídico, puesto que las mafias no podrían actuar sin la coordinación de la ONG, y viceversa. Las ONGs no podrían trasladar a estos inmigrantes sin la cooperación necesaria de las mafias. Por tanto, está clarísimo. Transportan los inmigrantes, las ONGs transporten a los inmigrantes en sus barcos, pero evidentemente todo lo llevan las mafias. Exactamente. Y sobre todo, las mafias seleccionan a los inmigrantes que vienen a España. O sea, los inmigrantes que vienen, por ejemplo, en el Open Arms, ya están seleccionados previamente por las mafias. Y sobre todo, esos inmigrantes... ¿Qué perfil buscan? Pues son gente joven, fuerte, se les ve bien. Sobre todo hombres. Bueno, no sé muy bien para qué, pero... Pues muy sencillo. Ellos ya les planifican una vida profesional, bueno, instalada en la delincuencia, evidentemente, o en la venta del top manta, con el perjuicio que se le causa al pequeño comercio, sí, a los autónomos españoles. Hay unos informes ya de las confederaciones empresariales, tanto de Cataluña como de Madrid, pues que indican en términos cuantitativos, pues evidentemente el perjuicio que le ha causado el top manta en los últimos años al comercio y a los autónomos. Bien, pues en este caso, como decía antes, las mafias, estos inmigrantes que vienen en los barcos de las ONGs, cuando llegan a la Unión Europea, estos inmigrantes tienen planificada una carrera profesional, tal y como se hace en las multinacionales. Las mafias ya le planifican una carrera profesional a cada uno de estos inmigrantes. O los introducen en el top manta o los introducen en la delincuencia, porque evidentemente la mayoría de ellos no sabe ni hablar castellano. Díganme ustedes cómo van a trabajar si ni siquiera saben castellano. Por tanto, son las mafias las primeras interesadas, pues que hacen negocio primero en el país de origen, puesto que les cobran varios miles de euros a cada inmigrante por el viaje, y luego también hacen negocio cuando llegan los inmigrantes al país de destino, al país receptor de inmigrantes. ¿Por qué? Pues porque ahí también los explotan. Por tanto, los negocios de la mafia hace doble negocio. Y las ONG son la herramienta de esas mafias para atraer a los inmigrantes, evidentemente. ¿Y la ONG simplemente busca la comisión que se lleva de la Unión Europea? Bueno, busca la financiación, porque claro, ya hemos visto cómo los han financiado varios ayuntamientos y varios gobiernos municipales de Podemos, y sobre todo también pues está financiada por determinados actores globales, como ha dicho este señor, este periodista, pues evidentemente George Soros, a través de Open Society, ha financiado a Open Arms.
Por tanto, sí, viven de las subvenciones de estos actores globales y de algunos gobiernos de la Unión Europea y de algunos gobiernos, como en España, de perfil municipal. Pero ya digo, se conectan en el Mediterráneo. Las ONG saben el punto exacto donde están los inmigrantes porque ya les han avisado las mafias, los recogen, los transportan, evidentemente, y los dejan, cuando están cerca de la costa de los países de la Unión Europea, los dejan en barcazas o en pateras. Y ahí los recogen las ONGs. Exactamente, pero vienen, son barcos taxis, y evidentemente los inmigrantes que vienen en esos barcos taxis han pagado su billete, han pagado su... De miles de euros, además. Exactamente, a las y que no mafias. son gente muy pudientes, además. Exactamente. Por eso se explica la última crisis del Open Arms, cuando quiso desembarcar en Lampedusa hace un mes o hace prácticamente varias semanas, pues evidentemente los inmigrantes, ¿por qué, aparte de otras razones, por qué querían desembarcar en Lampedusa, independientemente de otras razones? ¿Por qué? Pues evidentemente ellos habían pagado ese viaje. A Lampedusa. A Lampedusa. No a otro sitio. Exactamente. Claro. Por tanto, el pasaje del barco es el primer interesado en porque es el billete que habían pagado, independientemente de otras razones. Y ahí aguantaron 2 semanas haciéndole el pulso a Italia, al final lo ganaron. Me gustaría enseñarte un gráfico que tenemos preparado, porque si ya el problema migratorio es importante, imagínense ustedes si la población africana sigue aumentando, que es justo lo que va a pasar. Vamos a ver ese gráfico que tenemos preparado, porque es que es increíble. Ahí vemos en diferentes colores cómo van evolucionando las diferentes poblaciones. En rojo Asia, en amarillo África, en azul Europa y si podemos seguir viéndolo, tenemos también América en color verde. Fíjate cómo va avanzando poco a poco África, 2000, en el 2005, en el 2010 y luego ya empieza a ser un pronóstico de cómo va a ir avanzando, que va avanzando a pasos agigantados. Europa va empequeñeciéndose y América. Pero África, imagínense ustedes cómo va a ser el problema migratorio cuando en el 2070, con el 2075, pues vaya siendo ya más de un cuarto de la población y al final del 2100, pues lleguen a ser prácticamente, pues no sé, haciendo así un cálculo a grosso modo, 35-40% de la población mundial. Esto va a empeorar y al final pues Europa acabará siendo efectivamente musulmana o por lo menos africana. Por supuesto, el problema es que ya es imparable, puesto que con la población inmigrante musulmana, sobre todo, que existe en la Unión Europea, ya con eso es suficiente. Es decir, aunque no vinieran más inmigrantes de fuera, que van a seguir viniendo, ya es suficiente. Pero repito, con eso ya es suficiente para que en función de la tasa de natalidad que tienen los musulmanes, comparada con la tasa de natalidad que tienen o los españoles y los ciudadanos de los demás países integrantes de la Unión Europea, pues evidentemente hay muchos estudios que ya indican pues que a mediados de este siglo, a partir de mediados de este siglo, pues se empezará a conformar una Europa musulmana. Esperemos que no ocurra. ¿Cuál es la esperanza? Pues la esperanza es la siguiente. En casi todos los países de la Unión Europea están saliendo fortalecidos partidos de reciente creación, es decir, a todos los tachan de ultraderecha, de homófobos, perdón, de xenófobos, de racistas, de fascistas, etcétera, etcétera, etcétera. Me da exactamente igual que los tachen de ese modo, es decir, solamente por abanderar políticas en contra de la inmigración ilegal están siendo votados, solamente por ese motivo. Es igual la ideología que tengan esos partidos, simplemente con posicionarse en contra de la inmigración ilegal están teniendo una gran acogida por parte del electorado. Estos partidos políticos, simplemente con ese posicionamiento político a favor de la inmigración legal, cualificada, culturalmente compatible y adaptada a las necesidades económicas de un país, es decir, al contrario de la inmigración ilegal, no cualificada, culturalmente incompatible y sin ninguna posibilidad de adaptarse a la economía, que es el modelo actual, esos partidos que se están posicionando en contra de la inmigración ilegal, masiva y musulmana tendrán éxito, cada vez tendrán más éxito, únicamente por ese motivo, independientemente que el resto de posicionamientos políticos en otras materias no convenza a la población, no importa, no importa. Lo estamos viendo, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Dinamarca, lo hemos visto también en Holanda. Y ahora Vox en España. Y ahora Vox en España. Vox, por ejemplo, en España, desde mi humilde punto de vista, ¿qué le conviene a Vox? Este asunto, explotarlo al máximo, es decir, posicionarse en contra de la inmigración ilegal y ser
el partido de referencia en esta materia. Solamente por este motivo podrán mantenerse en el espectro político español. Este es el principal motivo, puesto que la inmigración ilegal irá creando cada vez más problemas, cada vez más conflictos. Y la gente se va a dar cuenta y claro. Exactamente, poco a poco, incluso votantes de izquierda se posicionarán en contra de la inmigración ilegal. Pues, Lucio, si te parece, en un minuto, ya que has hecho todo este estudio, en un minuto, pues no tenemos más tiempo, ¿cuál sería la solución, aparte de, bueno, de reforzar evidentemente y cerrar las fronteras y que todo sea regulado? ¿Habría que ayudar a esos países para que dejen de mandar inmigrantes o cuál sería la solución? En un minuto. Bueno, lo principal, la solución tendría que necesito más de un minuto, pero lo principal es actuar contra las mafias. Resumidamente. Pues evidentemente impedir el segundo decreto Salvini, que probablemente no saldrá adelante en Italia. Ese segundo decreto Salvini implantarlo en todos los países de la Unión Europea. Es decir, que las ONGs, coordinación con las mafias, no puedan atracar más en ningún puerto de la Unión Europea. Vía, pues evidentemente, leyes en contra de ese transporte ilegal y ese tráfico de seres humanos, porque es una trata de seres humanos. Absoluta, claro. Esa es la primera medida que se debería tomar. Es decir, la más importante. Quizá no la más importante, pero la primera medida que se debería tomar. Por tanto, ya impediríamos el transporte de inmigración masiva e ilegal. Después habría que establecer un modelo de inmigración cualificado, como he dicho antes, sí, legal, culturalmente compatible y adaptado a la economía de los diferentes países de la Unión Europea. Esto ya se está intentando hacer en varios países, lo que ocurre es que no se consigue. Por ejemplo, en Alemania ya se ha votado en el Parlamento alemán una ley en este sentido. Otra cosa es que se implante y tenga éxito. Pero evidentemente no podemos seguir con la descoordinación que hay en la Unión Europea vía política de cuotas, que ya vimos lo que sucede con la política de cuotas, que entraron 500.000 inmigrantes en Italia antes de entrar Salvini en el poder, y esos inmigrantes que en principio iban a Francia, iban a Alemania, iban a Suecia, etcétera, etcétera, se tuvieron que quedar en Italia, que no era el destino preferido de los mismos, vía política de cuotas, que no funciona para nada esta política. Totalmente insostenible, y evidentemente hay que poner soluciones sobre la mesa para combatir este problema que tiene Europa y que tiene España. Lucio, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene, nos vamos a publicidad y a la vuelta estamos con la diputada de Vox, Carla Toscano.